nadie prácticamente se toma 1 hora al día en cultivarse, en aprender, en conocerse. Entonces, no estamos preparados y nos encontramos constantemente en situaciones de emergencia. No hay que querer vivir en una realidad sin conflictos, porque eso sería negar la realidad. Ahora bien, ¿cómo hacemos la gestión de conflictos? ¿Es correcto aceptar una sociedad como la actual, que se autoinflige los mismos conflictos una y otra vez? No. Una persona que considera que otro ser tiene que esclavizarle es una persona totalmente deprimida y es una persona que se odia a sí misma. No sé lo que pasaba, pero bueno, bienvenidos al programa de la Casi Solución, un día más. Hoy estamos con el cursillo de Medicina Germánica. Como bien he dicho en la historia donde os estaba invitando a que vinieseis, es un conocimiento que a mí me ha cambiado la vida, ¿sí? Yo ya no puedo ver la enfermedad igual y nunca voy a poder verla igual porque la estoy comprobando. Estoy comprobando la medicina germánica. Analizo los procesos tal y como Hammer los describe y me están coincidiendo. Entonces, sí, tienen toda la pinta de que es cierto y está muy ajustada. A mí la medicina germánica me llamó la atención porque era una medicina con alma y con lógica, que te decía, no es que tu cuerpo esté loco, sino que le has obligado a activar un programa de emergencia porque se está dando una situación que no le estás dando solución. Entonces, la biología intenta solucionarlo. El mundo físico intenta solucionarlo. Y claro, yo, que soy una persona que se ha dado cuenta de que todo tiene un porqué, más allá de si podemos o no descifrarlo, digo, esto hay que leerlo. Alguien que habla del porqué profundo. Porque el porqué que acaba en, no, esto es producto de una bacteria, no, esto es producto de un virus, no, esto es producto de, no sé, una mutación. ¿Vale? Pero eso, ahí no acaba todo. Sigue siendo una causa física. ¿Por qué esa bacteria aparece en mí y no aparece en otro? O la pregunta que tendría más sentido, por ejemplo, la típica bacteria, la tuberculosis. ¿Por qué a él le afecta la tuberculosis y a mí no? Cuando las bacterias de la tuberculosis están en el cuerpo de las personas muchas veces presentes y no tienen patología esas personas. Entonces, no es la bacteria estrictamente, porque si fuera la bacteria, yo tengo bacteria, tú tienes bacteria, tú estás enfermo, yo no. Entonces, hay que ir más allá, ¿cuál es la causa real subyacente? Y por eso empecé a leer medicina germánica. Lo primero que hice fue escuchar a alguna gente y de ahí pasar al Nuevo Testamento de la medicina germánica, que es de lo que estamos haciendo la lectura. Justo en el pasado capítulo, ¿vale? Recordar que todo esto es un conocimiento acumulativo, que debéis de ir al primer vídeo para ir adquiriendo de forma gradual los conocimientos necesarios. Porque si tú te plantas aquí ahora mismo a escuchar, va a haber mucha terminología, mucho aspecto conceptual que no vas a poder integrar porque no conoces su definición ni su significado, ni has hecho las conexiones necesarias para vincularlos entre ellos. Entonces, acabábamos de presentar la primera ley biológica, lo primero que descubre Hammer, y a lo que titula la ley férrea del cáncer. Y lo último que estuvimos leyendo era la definición de lo que él llamó el DHS, o el síndrome de Dirkhammer. Y dijo, como recordatorio, el DHS es la base de la nueva medicina, constituye la piedra angular de todo el diagnóstico.
Cada vez es una nueva experiencia, aunque ya la haya vivido muchos miles de veces. No son conflictos cualquiera que, comenzando lentamente, causan la enfermedad del cáncer, sino que siempre es un golpe fulminante y chocante, inesperado, que cae sobre las personas dejándolas de piedra e incapaces de decir una sola palabra, consternadas. Esa idea que tiene el viejo paradigma de que el cáncer son mutaciones que lentamente se van acumulando, esta es la teoría a nivel todo físico, ¿no? Hammer la desmiente según sus hallazgos. Pero vamos más allá. Las nuevas medicinas, las nuevas teorías que intentan buscar una causa espiritual, emocional detrás de la patología física sintomática, también erran porque dicen, el estrés acumulado genera una patología. Y eso no es así, ¿sí? Un hecho que en su día, o sea, es decir, cuando sucede el hecho, sucede el proceso biológico. No es que hoy sucede el hecho y tiene que suceder 20 veces más para que se desarrolle la patología. No, que luego hablaremos más adelante de lo que significa recaer en el problema constantemente, que eso es otra cosa. Pero una vez se genera el problema y no hay solución, se inicia en ese momento la patología, porque es un programa biológico de emergencia sensato. Se activa cuando hay la emergencia, no cuando se han detectado 100 veces la misma emergencia, sino en el momento. Y aquí hay una fotografía del libro. Bueno, de su libro, pero se refiere a la fotografía de un periódico que él insertó en su vídeo. Dice, esta fotografía, cogida de un periódico de Lyon, muestra cómo un portero es cogido a contrapié y mira consternado el balón. Es desviado, y mira consternado el balón, que desviado rueda lentamente hacia la esquina izquierda de la portería. Él se esperaba que el balón llegase por la otra esquina. Encontramos una constelación parecida, en sentido figurado, en el DHS, en el shock conflictivo, en el que también el paciente es cogido a contrapié. De hecho, una situación conflictiva que ya se esperaba de antemano no le causa ningún DHS. Igual que en el caso en el que un portero puede realizar la parada más fantástica golpeando el balón para desviarlo desde el ángulo más extremo de la portería, cuando el balón llega por el sitio que el portero esperaba. Del mismo modo, todos nosotros podemos soportar gran número de conflictos sin enfermar, si con anterioridad hemos tenido tiempo de prepararnos. Aquí hay un concepto súper importante para entender por qué se da la patología y por qué no. Lo primero que hay que entender es que vivimos en un mundo que se basa en el conflicto. Quiero decir, el conflicto, los problemas, es el sentido de la vida para que exista la evolución. Cuando nosotros nos encontramos con una contradicción, con una tesitura, con una incomodidad, desarrollamos nuestras habilidades y cambiamos para evolucionar. Entonces, no hay que querer vivir en una realidad sin conflictos, porque eso sería negar la realidad. Ahora bien, ¿cómo hacemos la gestión de conflictos? ¿Es correcto aceptar una sociedad como la actual, que se autoinflige los mismos conflictos una y otra vez?
No, no tiene sentido, porque son otra vez los mismos conflictos que por no darles solución no desaparecen y por eso caemos en el estado de enfermedad global que vivimos, porque se hace crónica la enfermedad, porque no resolvemos el problema. Entonces, ¿cuándo se enferma el paciente? Cuando el cuerpo detecta, o más bien la psique, una emergencia. Y detecta una emergencia cuando tú no te has preparado para esa posible situación. ¿Quiere decir eso que vamos a estar alguna vez 100% preparados para que no nos pase nada? Pues es una respuesta que no puedo dar. Pero sí que es cierto que viviendo en este mundo donde se premia la ignorancia, te aplauden si eres un ignorante que desestima el conocimiento, que le gusta ser un subnormal. Se felicitan a las personas brutas que critican a los que quieren aprender o a los que quieren saber, llamándoles frikis, intelectuales, no sé qué, no sé cuántos, que muchos lo serán. Pero se tiene una visión negativa de querer implicarse en la vida. Una persona que se interesa por preguntas profundas en la vida, que se interesa por hacer un análisis riguroso de la historia, de su propia historia familiar o de la historia familiar mundial, para aprender y aplicar lo que ha aprendido en el presente para que no se repita lo que no quiere en el futuro y sí se repita aquello que ha visto que es beneficioso. A esa gente se le critica, se le intenta anular. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Ay, déjalo, vente mejor a hacer no sé qué chorrada. O no, yo prefiero hacer no sé qué chorrada. Entonces, es normal que estemos tan enfermos. Porque ya no estamos hablando de que nos volvamos obsesivos, compulsivos con estar preparados y con intentar controlar el futuro, lo cual tampoco es bueno. Es que nadie prácticamente se toma 1 hora al día en cultivarse, en aprender, en conocerse, quién soy, cómo funciona mi cuerpo, por qué va así, qué quiero en la vida, dónde está el conocimiento necesario para desarrollar las condiciones que quiero que estén en mi vida. Entonces, no estamos preparados y nos encontramos constantemente en situaciones de emergencia. El otro día, cuando hacía la entrevista con Félix, que hemos hecho 2 entrevistas que hablan sobre la posibilidad inminente de guerra para las personas europeas, de ir a la guerra, de que te cojan el año que viene, en 2025, y te llamen y te digan, escúchame, tienes que presentarte en el cuartelillo no sé cuántos, 4 meses de instrucción militar y te vas a África, o te vas a Ucrania, o te vas a no sé dónde, a librar nuestra guerrita, porque China y Rusia nos están comiendo el terreno. Así que venga, ves para allí y protégeme los recursos. Y yo recuerdo que una amiga me decía, Bea, ¿no crees que esto será una estrategia? O sea, primero me dijo, Bea, me has dejado muy mal cuerpo con la charla. No me ha gustado lo que he escuchado. Y luego me decía, mi cerebro, ella me fue muy honesta, me dijo, mi cerebro quiere pensar que eso no va a ser así. Y quiere pensar encima de todo que si hablamos de eso, lo vamos a traer más aún. Como diciendo los motivos por los cuales prefería seguir sin prestarle atención a ese análisis que se basa en hechos reales. El hecho de decir que hay una guerra inminente no es porque nos dé la gana, es porque se están dando hechos, se están ejecutando decisiones desde el poder que indican que vamos hacia allí. Entonces, ¿qué queremos? Que nos pille desprevenidos y lo detectemos como un estado de emergencia, o que nos pille preparados
con las cosas claras, sabiendo cuál va a ser nuestro posicionamiento, cómo nos vamos a posicionar, qué vamos a decidir, cuál va a ser nuestra actuación. ¿Decido ser un monigote y jugar su guerra? ¿Les vendo mi vida? Venga, ya voy yo a protegerte tus recursos para que tú sigas en tu mansión. No te preocupes, aquí estoy yo. O vamos a diseñar una estrategia global, social, para poder revertir eso. Eso es de lo que se habló en el tema. Y el que no lo quiera ver se va a encontrar en una situación de emergencia en cuestión de 2 años, cuando le llamen para ir al servicio militar. Porque no nos habremos preparado. ¿Por qué? Por miedo, por cobardes, por no querer asumir que estamos en guerra. Aunque nos hagan ir a África, no es que cuando nos hagan ir a África diremos, hostia, estamos en guerra, no, ya estamos en guerra. Estamos en una guerra mental. El gobierno nos hace la guerra todo el puto día. Tiene a sus patrullas dando vueltas todo el día para ver por dónde te sacan dinero. El sistema de taxas, el sistema de impuestos es uno de los sistemas de esclavitud más grandes que imperan hoy en día en nuestra sociedad. Y nos hacen guerra. Porque si mi cuerpo es mío y el trabajo que yo hago, yo por ejemplo doy clases, esas clases las doy con mi cuerpo, con mi voz, las diseño con mi mente, con el conocimiento que yo he elaborado, he codificado, ¿sí? Entonces, si mi cuerpo es mío, mi voz es mía, mi mente es mía, lo que yo obtengo de usar eso es mío también. Entonces, ¿quién son ellos para reclamarme el 40% de un beneficio que es mío? Y otros dirán, es que vea, entonces ¿cómo se van a hacer las carreteras? Bueno, pues entre nosotros decidiremos si hacemos las carreteras o no. Ellos me pueden preguntar, oye, hay un proyecto de hacer una carretera no sé dónde. Justo coincide que es en tu barrio, justo coincide que es en tu comarca, justo coincide que es en tu país. ¿Quieres participar? Y una lista con todos los beneficios y con todos los inconvenientes. Y yo voluntariamente le digo, pues de lo que es mío, toma, te doy tanto para que hagas la carretera para todos. Eso sería un método de libre. Pero tal y como está diseñado a día de hoy los impuestos es esclavitud. Y el que esté de acuerdo con eso está de acuerdo con la esclavitud. Y no hay más problema, pero hay que reconocer que simplemente es una persona que se auto-odia y que considera que es una mierda, que no está capacitada para autogestionarse. Y está totalmente deprimida. Una persona que considera que otro ser tiene que esclavizarle es una persona totalmente deprimida, que no os quepa duda. Y es una persona que se odia a sí misma porque se cree débil y no se cree capaz de ponerse sus propios límites y de decidir sobre su vida. Dicho esto, no me extraña que estemos tan enfermos, porque estamos constantemente en una situación de emergencia, porque como la ignorancia reina, nunca estamos preparados para lo que sucede. Esto ya lo podéis empezar a relacionar con lo que pasó en 2020. La verdadera ola patológica que hubo fue en marzo. ¿Qué pasó en marzo? ¿Qué diferencia había entre febrero y marzo? En febrero todo era como hace 80 años y en marzo es el después. En marzo hubo una situación mental de emergencia inmensa que nadie se esperaba y que aparentemente no tenía solución. ¿Qué sucedió? Choques biológicos por todos los cuerpos. Y por eso hubo una altísima tasa de patología y mortandad. Pero eso luego bajó.
aparte de no hablar de la tergiversación de números y de 1000 cosas que podríamos analizar y ajustar a la realidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, seguimos. Dice, hoy en día hemos perdido en gran parte el contacto con nuestro ambiente y con nuestros compañeros los animales. Solo así podía surgir la idea, más o menos falta de instinto, de conflictos intelectuales que no tienen ningún tipo de relación con la realidad biológica. También nos hemos alejado del empirismo, construyendo casos que no tienen que ver nada con la experiencia real del hombre y jamás con un nexo con el origen de la enfermedad. Pero el hombre, en realidad, siente y percibe según reglas biológicas arcaicas e incluso percibe los conflictos biológicos mientras cree que piensa de un modo cercano a la naturaleza. A causa de la civilización moderna, que no se basa en ningún modo en las formaciones biológicas fundamentales, los hombres vivimos un terrible dilema. Si seguimos los modelos de comportamiento que la naturaleza nos ha dado, nos encontramos forzosamente en la situación de tener que aceptar cualquier tipo de desventaja social que nos llevaría a la ruina. Si por el contrario seguimos las normas que nos han creado los políticos, juristas y la Iglesia, que en su mayoría son contrarias a nuestro código arcaico personal, entonces vamos de cabeza al conflicto que ya estaba programado. Aquí, en este párrafo, está el kit de todo. Aquí se combina la ley natural del comportamiento, que explico en el otro curso, y las leyes biológicas que se manifiestan en el cuerpo. Repito el parágrafo. A causa de la civilización moderna, que no se basa en ningún modo en las formaciones biológicas fundamentales, los hombres vivimos un terrible dilema. Si seguimos los modelos de comportamiento que la naturaleza nos ha dado, nos encontramos forzosamente en la situación de tener que aceptar cualquier tipo de desventaja social, que nos llevaría a la ruina. Si por el contrario seguimos las normas que nos han creado los políticos, juristas y la Iglesia, que en su mayoría son contrarias a nuestro código arcaico personal, entonces vamos de cabeza al conflicto que ya estaba programado. Por ejemplo, sin ir más allá, el tema del trabajo asalariado. Nuestra naturaleza, nuestro código de naturaleza natural, vale la redundancia, nos hace sentir que somos libres de decidir en qué queremos invertir nuestro tiempo y nuestra atención, en qué producción, en qué labor, en qué servicio dar. Sin embargo, la sociedad moderna en la que hemos nacido nos obliga, nos dice que mentalmente que está diseñado para que todos tengamos que obedecer a los que controlan los servicios y la producción. Entonces, ahí ya se genera el primer conflicto, porque no podemos decidir sobre nuestro trabajo. Y en caso de que decidamos ser libres y decidir por nosotros mismos en qué voy a invertir mi tiempo y mi esfuerzo, nos vemos condenados a la ruina. ¿Por qué? Porque no existe estructura social que soporte eso. Hay problemas en encontrar clientes. ¿Por qué? Porque no están concienciados y van todos al súper en vez de gastarse 2 euros más e ir a tu tienda. Todo es una falta de conciencia. Todo es una falta de darse cuenta de cuál es nuestra naturaleza, qué nos hace bien y qué nos hace mal. La gente se piensa que le hace bien ahorrarse 2 euros por ir al súper y no se dan cuenta que eso los está condenando a la destrucción. Es un error conceptual lo que nos va a llevar a la catástrofe, tanto personal física
como global, como especie. Prosigue. Realmente, bajo el perfil teórico, es posible, aparentemente, manipular a placer a los hombres con leyes cualquiera. Pero la cuenta que pagamos es terrible. Es que otra vez está definiendo la ley natural. O sea, es que Hammer, a través del análisis de sus pacientes, llegó a las mismas conclusiones que los herméticos, que Marc Passio, que quien sea que defina la ley natural del comportamiento. Hammer hizo un grandísimo trabajo, que es relacionar nuestras acciones mentales y de comportamiento con lo que sucede en nuestro cuerpo. Dice, aparentemente es posible manipular las acciones de los hombres con leyes cualquiera. Yo ahora te digo que es incorrecto circular a las 10 de la noche. Y tú te lo crees. ¿Crees que esa es tu naturaleza? ¿Crees que realmente la naturaleza te pone en peligro a las 10 de la noche? Y eso es falso. Entonces, seguir una ley de comportamiento que es falsa nos hace pagar unas consecuencias terribles, que es la depresión, la enfermedad, la ruina, etc. No es en vano decidir ser un esclavo. Ya lo he dicho 1000 veces, te destruye más pronto que tarde. Aunque las comodidades te puedan confundir y te puedan dar a pensar de que estás a salvo y de que no te va a destruir tu esclavitud, estás creyendo algo falso, te va a destruir, aunque vivas en una mansión. Porque somos el conjunto de la sociedad y nos destruimos juntos, no puedes separarte de la sociedad. Dice, siempre ha habido adaptaciones a las condiciones ambientales modificadas del tipo más diverso. Justo de eso depende la evolución de la naturaleza. Estos cambios, entre comillas, mutaciones, normalmente duran muchos cientos de miles de años. Por el momento, y para los próximos 100.000 años, eso no nos ayuda en nuestro dilema. Es decir, nosotros somos de naturales, por naturaleza, tenemos libre albedrío y eso nos impulsa a decidir hacer lo que nuestro corazón quiere, se ilusiona. Si vamos en contra de ese código, estamos jodidos, estamos entrando en un conflicto. Que algún día, a base de ser esclavos, podría modificarse ese programa y entonces que ser esclavos sea nuestra naturaleza. Podría ser, lo dudo. Yo creo que antes nos destruye la naturaleza, porque el libre albedrío es un regalo que nos ha dado. Y si no sabemos aprovecharlo, a tomar por culo. O te puede dejar en una esclavitud infinita de sufrimiento miles de años. Pero bueno, cambie o no, no va a suceder hasta dentro de 100.000 años. Por lo tanto, nosotros individualmente, cada uno de nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, morirán por ir en contra de nuestra naturaleza, que es la de ejercer el libre albedrío. Dice, hasta ahora la mayor parte de las personas no eran conscientes de esto o no se rendían cuenta del modo correcto. La nueva medicina asume el ejercicio de buscar y de encontrar una respuesta. No por esto dejaremos de tener conflictos biológicos, porque también el conflicto biológico forma parte de la naturaleza y no es ni bueno ni malo. Simplemente es una realidad. Y en la naturaleza representa un medio para la selección y la conservación de la especie. Y yo creo que seremos más felices si vivimos nuevamente según el código de nuestro cerebro. En el caso de un conflicto biológico, el DHS, o síndrome de Dirk-Hammer,
Es un shock grave vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. Ahora pensar en el 2020, pensar en el 12 de marzo. En el caso de un conflicto biológico, el DHS, que es lo que desencadena todo el programa, que llamamos enfermedad nosotros, es un shock grave vivido de un modo extremadamente agudo, inesperado, dramático y con un sentido de aislamiento. ¿Puede una frase definir mejor lo que pasó el 12 de marzo de 2020? Bueno, esto lo escribió Hammer en la época de 1970-80, ¿vale? Aún faltaban 30-40 años para que llegara 2020. Pero se cumple lo que él dice. Porque después del 12 de marzo, la gente empezó a toser y ahogarse. De manera exponencial acumulativa. Dice, el DH desencadena el programa especial, o el programa de especial sensato biológico, o el programa de emergencia biológico, de la naturaleza como reacción coherente a un accidente o un caso de emergencia al cual el organismo no ha podido reaccionar desde el comienzo. Representa, por lo tanto, una posibilidad de recuperación que la naturaleza ofrece. Ojo al dato. La enfermedad o el programa biológico representa una posibilidad de recuperación que la naturaleza te ofrece cuando no has estado a tiempo de reaccionar a un problema o a un accidente que ha sucedido. Nótese lo siguiente. El DHS tiene las siguientes características y los siguientes significados. Muy importante esto, ¿vale? Va a definir el momento exacto en el que se genera la activación del programa. El DHS se origina como experiencia de shock imprevista por un conflicto biológico, casi al instante. El DHS determina el contenido conflictivo, con más precisión, el contenido del conflicto biológico. Sobre esta vía corre el sucesivo conflicto. El DHS determina la localización del foco de Hammer en el cerebro a través del contenido del conflicto biológico. Quien no sepa lo que es el foco de Hammer, ves al primer vídeo de medicina germánica y míratelo. ¿Vale? El foco de Hammer es esa necrosis que se hace en la parte del cerebro que va a gobernar ese programa biológico en dicho órgano. El DHS determina la localización de la enfermedad cancerosa en el órgano, definiendo el contenido del conflicto biológico y definiendo la localización del foco de Hammer en el cerebro. El DHS y, en el caso en el que se produzca la conflictiólisis, son importantes pilares de sustento de toda anamnesis de conflicto biológico. Es decir, el momento en el que se produce el conflicto y el momento en el que se soluciona el conflicto deben de ser los momentos en los que se haga la investigación por nuestra parte de todos los hechos que han sucedido para poder ver la correlación entre el problema y la solución y poder corroborar eso con los síntomas que vamos padeciendo. En cualquier caso, es indispensable descubrir exactamente el DHS, también cuando el conflicto se ha resuelto ya que solo es posible evitar una recaída en el conflicto cuando se conoce con precisión
el DHS originario, es decir, cuando se conoce con precisión el DH que lo causó. El DHS modifica inmediatamente no solo el tono vegetativo, causando la simpaticotonía permanente, sino que modifica también la personalidad, como bien se puede notar en el denominado conflicto en suspensión. Hagamos un recap. ¿Qué es el tono vegetativo? Todo aquel que sepa un poco de biología sabe que en el cuerpo tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Son todo canales de nervios, pero por uno circulan las hormonas y los neurotransmisores que nos activan, que nos ponen, que hacen que consumamos más energía, que hacen que tengamos, bueno, que desarrollemos la pasión, la actividad, la creatividad, la fuerza muscular, todo lo que tiene en relación con actividad, movimiento. Y el sistema ese simpático, si tú lo miras y lo estudias, ves que está activo de día, en las horas de sol. El parasimpático es aquel por el que circulan los mensajitos, que son las hormonas y los neurotransmisores, de relajación, pausa, silencio, stop, calma. ¿Sí? Todo a niveles de energía mínimo. Ese sistema está activo por la noche, en las horas de oscuridad. Es decir, nuestro cuerpo se sincroniza totalmente con las horas de luz y las horas de oscuridad. Por eso, tantos autores hablando del ciclo circadiano y su importancia en nosotros. A ese sistema parasimpático que se activa por la noche, también se le llama sistema vegetativo. ¿Por qué? Porque te quedas inmóvil como un vegetal. ¿Sí? Entonces, él dice, nosotros en nuestra vida hacemos simpaticotonía por el día, vagotonía por la noche. Simpaticotonía por el día, vagotonía por la noche. Y ese es nuestro ciclo. Él dice, cuando se da el DHS, cuando se da el conflicto, la persona pierde la vagotonía y está todo el rato en simpaticotonía. Por eso nos cuesta dormir cuando tenemos un problema, porque estamos en simpaticotonía. El sistema simpático está on fire, no descansa, haya sol o luz, haya sol o oscuridad. ¿Vale? Eso va a ser un concepto muy importante a tener en cuenta y a estudiar. Dice, no solo modifica biológicamente eso, ¿sí? El sistema simpático-tónico y el sistema parasimpático, sino que modifica la personalidad de la persona. La persona está más estresada, más inquietada, puede tener arritmias, puede tener todas esas actividades relacionadas con el movimiento máximo. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está intentando dar más energía y más herramientas para que soluciones el conflicto. Luego ya descansarás. Que luego veremos por qué en la fase de descanso o de solución vienen los síntomas la mayoría de las veces. Dice, el DHS causa desde el primer momento un tipo de simpaticotonía permanente en el cerebro en el punto del foco de Hammer. En este cambio está involucrado más o menos todo el cerebro. El DHS causa desde el primer momento un cáncer o una enfermedad oncoequivalente en el órgano. El cáncer en el órgano tiene diferentes formas de manifestación. A. Fuerte crecimiento celular por mitosis si están afectados los órganos de la hoja embrional interna, el endodermo. B. Si está afectada la hoja embrional media. Dentro de la hoja embrional media tenemos dos subcapas, el mesodermo viejo y el mesodermo nuevo. ¿Qué pasa si la parte del cerebro afectada es la que gobierna el mesodermo del cerebelo, ¿vale? Que es el viejo?
En ese caso, lo mismo, se produce un crecimiento mitótico durante la actividad conflictiva. Es decir, desde que sucede el problema hasta que no se soluciona, hay proliferación celular. Si por otro lado la capa embrional afectada es el mesodermo nuevo, que está gobernado por la médula cerebral, no hay crecimiento oncológico, ¿vale? Lo que hay desde que se causa el DHS hasta que se soluciona el problema es una necrosis, ¿sí? Y luego, cuando se soluciona el conflicto, aparece un relleno de la necrosis, que son los llamados sarcomas, ¿vale? Pero que, según Hammer, eso no sería cáncer en sí, porque es un relleno. Opción C, cuando está afectado el ectodermo, ¿sí? Es decir, la parte embrional más evolucionada. ¿Qué sucede desde que se genera el conflicto hasta que no se soluciona? Hay una reducción celular, se generan úlceras, ¿sí? Modificaciones de la función en caso de activación del tronco del simpático, sistema endocrino, de la hipófisis, de la tiroides, células insulares alfa y beta del páncreas sin reducción celular. Es decir, puede haber dos opciones, dependiendo del órgano afectado, pero siempre órganos de la capa embrional ectodérmica. O bien que haya necrosis, vas perdiendo células, que haya úlcera, disculparme, vas perdiendo células, o que haya disfunción, vayan perdiendo la función las células, es decir, no mueren, pero pierden la función. 9. Si un DHS ha desencadenado un conflicto biológico que todavía está activo y tiene su foco en un hemisferio cerebral, y a ese conflicto se le añade otro DHS que tiene su foco en el hemisferio opuesto, ¿vale? Quien quiera saber un poco más de los hemisferios cerebrales, que vaya al vídeo de neurociencia de los primeros que hay en el canal, ¿vale? Entonces, si hay un foco de Hammer en un hemisferio que no se ha solucionado y se activa otro foco de Hammer en el otro hemisferio, es decir, tenemos dos focos de Hammer, dos conflictos activos en hemisferios diferentes, entonces se produce la constelación esquizofrénica. El paciente delira o se vuelve furioso solo cuando el conflicto está fuertemente acentuado en el lado cerebral izquierdo. Maníaco y tiene una constelación denominada agresivo-biomaníaca. La constelación esquizofrénica también puede surgir en el caso de un único DHS doble, donde los conflictos activan al mismo tiempo los dos hemisferios cerebrales. Es decir, que un mismo conflicto te genere dos DHS, ¿vale? Porque lo vivas como una desvalorización y a la vez como un peligro de muerte. ¿Sí? Y vamos a hacer la lectura del punto 10. Por DHS doble entendemos un conflicto que tiene dos aspectos. Por ejemplo, un conflicto de territorio con desvalorización de sí o un conflicto madre-niño con desvalorización de sí en el ámbito madre-niño al mismo tiempo. Por ejemplo, el niño dice, tú eres una madre muy mala y a la vez eres una madre sin corazón. Dos conflictos a la vez por la misma situación. Dos DHS por el mismo hecho. El DHS es la posibilidad biológica que el individuo recibe de madre naturaleza para equilibrar nuevamente un suceso que desgasta. Sin el DHS, por ejemplo, el ciervo no tendría ninguna posibilidad de reconquistar su territorio. En el instante del DHS, la madre naturaleza pasa ya a un programa especial para superar el obstáculo en la segunda tentativa, es decir, en la segunda oportunidad. El DHS es la señal de partida hacia la posibilidad biológica del programa especial, biológico y sensato. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El próximo día seguimos definiendo el DHS, ¿sí?
el momento en el que se genera un conflicto, las características, las condiciones y las consecuencias, las manifestaciones. ¿Sí? Espero que os sea útil. Lamento los problemas del inicio. La semana que viene, el miércoles, seguimos a las 8 con un nuevo capítulo de Ley Natural. ¿Vale? Hasta luego.